Comenzamos la unidad de funciones viendo algunas definiciones que vamos a usar continuamente y que nos sirven para comunicarnos cuando hablamos de funciones. Entonces, la primera de todas es la definición de variable. ¿Qué es una variable en matemáticas? Es un símbolo. Normalmente usamos la letra X o la letra Y. Se pueden usar otras letras, no son las únicas, pero nosotros vamos a usar la X y la Y, como vamos a ver en toda la unidad. Ese símbolo, pues en la X o la Y, puede tomar un valor cualquiera entre los de un conjunto. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginaos que yo digo que ese conjunto de números es R. Tenemos aquí el primer ejemplo. Imaginaos que el conjunto es R. Si el conjunto es R, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, cualquier valor, pues fijaros, yo puedo decir que X es igual a 0, puedo asignarle a X cualquier valor de R. Puedo decir que X ahora vale raíz de 7 o menos raíz de 7, que X vale menos 23,4, que X vale 7 cuartos. Entonces se llama variable porque este símbolo X puede tomar distintos valores, es decir, sus valores pueden variar, por eso se llama una variable. Imaginaos que el conjunto ahora es el conjunto de los números pares. Pues entonces los valores que puede tener X solo son números pares. Por ejemplo, le podemos asignar a X el valor 2, o el valor 100, o el valor 56, ¿vale? Pero todos números pares, ¿vale? Tenemos infinitos valores para X. Vamos a otro ejemplo. Imaginaos que el conjunto es el intervalo que va de 3 cerrado, acordado que se coge el 3, hasta el 9 abierto, es decir, el 9 no lo cogemos. Todos los valores que están entre 3 y 9, cogiendo el 3, pero sin coger el 9. Bueno, pues entonces, ¿X qué valores puede tomar de este conjunto? Puede tomar todos, por ejemplo, el 3, 8,2 periódico, 5, 4,19. ¿Vale? Entonces, como veis, las variables en matemáticas, en este caso la X, pueden tomar distintos valores, ¿vale? Por eso se llaman variables, porque su valor es variable. Bien, esas variables son muy útiles para desarrollar conceptos y cálculos en matemáticas. Vamos a ver algo más. Una vez que tenemos ya definido lo que es una variable, esa letra que puede tomar distintos números, podemos realizar operaciones usando la variable X o cualquier otra variable. Por ejemplo, fijaros, cojo la variable y le elevo al cuadrado. Imaginaros en este caso, si yo a la variable X le asigno el valor 3, pues al elevar al cuadrado me saldría 3 al cuadrado, 9. Si yo le asigno el valor 0, 0 al cuadrado, 0. Otro ejemplo de operación. Yo puedo coger la variable y decir, voy a hacer con ella esta operación, 2x más 1. Entonces, le doy valores a X, los que yo quiera, y me va dando valores de la expresión 2x más 1. Otra operación que puedo hacer con la variable X, por ejemplo, hacer la raíz. Otra operación, pues, por ejemplo, X más 1 partido de X menos 3. Estos son ejemplos de las infinitas operaciones que nos podemos inventar con la variable X. Vale, avanzamos un poco más. Ahora, vamos a usar la variable Y, ¿vale? Esta variable Y, para recoger los resultados numéricos de estas operaciones. Por ejemplo, si la operación es esta primera, coger la variable y elevarla al cuadrado, pues vamos a escribir que el resultado de esa operación es Y. Es decir, la variable Y va a tomar los valores que salgan de aquí. Por ejemplo, si X vale menos 2, pues la Y, como es
la variable x al cuadrado sería menos 2 al cuadrado, que es 4. Es decir, cuando x toma el valor menos 2, la variable y toma el valor 4. Otro ejemplo, si x ahora vale menos 1, la variable y vale menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 1. Pero esto es en este ejemplo de aquí, y igual a x cuadrado. Si nosotros hubiéramos cogido otro, por ejemplo 2x más 1 o la raíz de x, pues saldrían otras cosas distintas, otros valores numéricos distintos. Si yo le doy el valor 0 a la x, 0 al cuadrado 0. Si le doy el valor 1, 1 al cuadrado 1. Y si le doy el valor 2, 2 al cuadrado 4. ¿Y le puedo dar más valores que estos? Claro, le puedo dar pues, todos los que yo quiera, incluso decimales, raíces. Desde menos infinito hasta más infinito le puedo dar los que yo quiera a la x. ¿Vale? Y entonces nos van saliendo valores de la y por medio de esta fórmula. Entonces, yo he escogido ahora como ejemplo, he escogido esta operación, x cuadrado, pero podría haber escogido otra. Por ejemplo, imaginaros que lo que yo cojo es 2x menos 3. Si yo cojo 2x menos 3, ahora los valores de y son otros. Por ejemplo, si x vale menos 5, pues aquí donde pone x pongo menos 5. Y tengo 2 por menos 5 menos 10 menos 3, menos 13. Si la x vale menos 2, 2 por menos 2, menos 4, menos 4 menos 3, menos 7. Fijaros que antes, cuando había cogido y igual a x cuadrado, al menos 2 le correspondía el 4. En cambio ahora, al menos 2 le corresponde el menos 7. O sea que eso va a depender de la operación que yo me invente. ¿Vale? De la operación que yo me invente. Me saldrán unos valores de y distintos. Con el 0 me sale el menos 3, con el 1 me sale el menos 1, con el 4 me sale el 5. 4 por 2, 8, menos 3, 5. Total, que tenemos dos variables, la x y la y. La x, a la x le podemos dar el valor que queramos, siempre eligiéndolo dentro del conjunto que hemos dicho al principio. Acordaros que aquí hemos dicho al principio, fijaros, hemos dicho distintos conjuntos. Por ejemplo, que el conjunto puede ser R, le puedo dar cualquier valor de menos infinito más infinito, que el conjunto puede ser los pares, que el conjunto puede ser este. Es decir, que el conjunto también lo puedo dar yo o nos lo pueden dar. Nos pueden decir, X solo puede tomar los valores de este conjunto. ¿Vale? Eso nos lo pueden dar. La persona que se ha inventado todo este juego, digamos, pues nos puede decir cuál es el conjunto de valores que puede tomar X. Bueno, pues como a X le podemos dar el valor que queramos, sin salirnos de ese conjunto, X se llama variable independiente, no depende de nada. En cambio estamos viendo que la y, el valor de y, estos valores, o estos de aquí arriba, dependen de, primero, del valor de X, y segundo, de la operación que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí 2x menos 3, arriba era x cuadrado. Entonces, los valores de la variable y dependen de los valores de x y de la operación que hagamos con ella. Y por eso, a y, como depende de todo eso, le llamamos variable dependiente. Y a la operación que hacemos con la x le llamamos función. Es decir, 2x menos 3, esta operación multiplicar por 2 y restarle 3, esto es una función. Arriba, más ejemplos de funciones. Pues esta, elevar al cuadrado, x al cuadrado, otra función. Más ejemplos de funciones, aquí tenemos raíz de x, coger el valor de x y hacerle la raíz. Otra, pues x más 1 partido x menos 3. ¿Vale? Pues esta operación es otra función distinta. Entonces, cada una de estas operaciones es lo que llamamos función. Función. Como la y
es una variable dependiente que depende del valor de x mediante una función, que es la operación, pues podemos escribir dos formas distintas que son equivalentes, ¿vale? Y las vamos a ver de una manera o de otra. Y igualado a x menos 3, por ejemplo, usando el ejemplo de arriba, o también podemos poner f de x igualado a x menos 3. Es decir, y esto significa que es una función de x que depende de x y depende de la f. La f es la función u operación que vamos a hacer. Si es 2x menos 3, pues 2x menos 3. Si fuera x cuadrado, pues x cuadrado. ¿Vale? Entonces, y f de x es lo mismo. Cuando escribimos f de x nos está recordando que estamos hablando de una función, que lo que viene a continuación es una función, y es decir, que le damos valores a la x y obtenemos, calculamos esto y obtenemos otros valores, ¿vale? Que almacenamos en la variable y. Entonces, y f de x es lo mismo. Ahora, más cosas. Las funciones se pueden representar en un diagrama XY. En un diagrama XY. Esto ya lo hemos hecho con las rectas, cuando hemos representado sistemas de ecuaciones lineales. ¿Acordaros? Eso eran también funciones. De hecho, aquí abajo vamos a ver un ejemplo, aquí abajo viene un ejemplo de una función lineal, de las funciones como las que representamos en los sistemas lineales. Bueno, vamos primero con este. La función f de x igual a x cuadrado, si yo a x le doy estos valores, que puedo darle más, puedo darle con decimales, por ejemplo, menos 1,5, 1,8, raíz de 2, y también le puedo dar valores más amplios que esto, por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 5, 3, 4, 5, 6, valor 100, ¿vale? Puedo dar yo los valores que quiera. Yo he elegido estos que son pequeños, ¿vale? Cuando hacemos eso, acordaros, hemos visto arriba que si x vale menos 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1 y 2 al cuadrado 4. Estos son los valores que hemos tenido. Y acordaros que esto es una tabla de valores y por tanto podemos representarlo en un diagrama. Vamos a hacerlo. Entonces las funciones se pueden representar en un diagrama. Hacemos los ejes, acordaros, x, y. Vamos a poner su letra, se la vamos a poner con mayúscula para no confundirlas con la variable x y la variable y. Entonces la ponemos mayúscula y ya tenemos. Vamos a dibujar los puntos, acordaros. Menos 2, 4 eran las coordenadas en este diagrama de un punto. X menos 2 hacia la izquierda, 4 hacia arriba. Es decir, que el punto está aquí. Vamos a poner otro. Menos 1, 1. Menos 1 a la izquierda, 1 hacia arriba. Por tanto, un punto que está aquí. 0, 0, siguiente punto. 1, 1. 1 en la X a la derecha, 1 en la Y hacia arriba. Y por último, 2, 4. 2 a la derecha, 4 hacia arriba. Bien. Bueno, pues, fijaros que aquí he puesto solo 5 puntos. Pero como os podéis imaginar, como a X yo le puedo dar infinitos valores, desde menos infinito hasta más infinito, faltarían muchos puntos más. Entonces esto, veis que nos está dando una curva aproximadamente así, que se llama en este caso parábola, ¿vale? Una curva parecida a esto. Esto va hacia infinito, si lo seguimos dibujando, esto va hacia infinito también. Y, por ejemplo, esta función nunca, como está al cuadrado,
nunca va a dar valores de y negativos. Significa que aquí debajo no vamos a tener dibujos, solo tenemos dibujos del 0 en la y para arriba. La gráfica de la función, esta es la gráfica de la función, solo está hacia arriba, ¿vale? Porque y solo toma valores positivos. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, las funciones, como x cuadrado, tienen una representación gráfica. Todas las funciones tienen su representación gráfica. Vamos a ver un ejemplo de función. Si la de arriba era cuadrática, esta es una función lineal o de primer grado. Fijaros que un polinomio de primer grado es una función lineal, que la veremos más adelante. Bueno, pues, en este caso, nos va a salir una línea recta, acordaros, que lo vimos en los sistemas de ecuaciones lineales, que salía una línea recta. Yo he puesto aquí 3 puntos, y vamos a ver cuál es el gráfico o gráfica de la función. Ponemos sus ejes, eje X, un poco mayúscula, para no confundirme con las variables. Y los puntos son 2 menos 1, 2 en la X, menos 1 en la Y, es decir, para abajo. 0, menos 5, 0 en la X, menos 5 en la Y. Y por último, 3, 1, 3 en la X, 1 en la Y. Bueno, esos puntos deben estar alineados porque hemos dicho que una línea es una recta, por tanto, deben estar alineados. Pues la recta sería algo así como, acordaos que la recta es infinita, ¿vale? Esta sería la recta, la gráfica de la función 2x menos 5, o f de x igual a 2x menos 5. Esa sería la gráfica de la función. Bien, por último, entonces vemos que las funciones tienen su gráfica. Por último, conceptos. Si no, no hace falta. Quitar la cuadrícula. Algún concepto más para terminar. Dominio de una función f que se representa dom f con estos símbolos, f entre paréntesis, es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente x. Es decir, el conjunto que decíamos arriba. Fijaros, los conjuntos que dijimos arriba es el dominio de la función, por ejemplo. En este caso, el conjunto era R, es decir, x podía tomar cualquier valor. Entonces aquí escribiríamos, aquí la función no está, pero sí está. Imaginaos que la función es la que sea, ¿no? No la conocemos, la podemos llamarle f. Entonces escribiríamos que el dominio de la función que sea es igual a R. Es decir, el conjunto de todos los valores que puede tomar x. Aquí dijimos que x eran los números pares. Entonces, en este caso, la función tampoco la tenemos, imaginaos que es cualquier otra. Para las funciones se suele usar la letra f. ¿Qué quiero usar otra porque ya he usado f? Pues g. Imaginaos un ejercicio donde hay dos funciones. Pues f, g, que hay tres funciones, h. Se suele utilizar esas letras. Bueno, en este caso, ¿cuál sería el dominio de la función? Pues como dice que x solo puede tomar valores pares, números pares, pues entonces sería el conjunto de los números pares, ¿vale? Ponemos números pares, ¿vale? Números pares. El siguiente, el conjunto es menos 3, 9, x tomaba valores desde menos 3 a 9, pues entonces en este caso el dominio de la función que use esta variable, que no la hemos escrito, sería desde menos 3 hasta 9, abierto. ¿Vale? Ese era su dominio.
Es decir, por ejemplo, el x igual a 10 no está permitido, para esta función f, x igual a 10 no estaría permitido. Ni x igual a 1, 2, 0. En la función y igual a x cuadrado, fijaros que la x hemos dicho que puede tomar cualquier valor, desde menos infinito a más infinito lo podemos elevar al cuadrado. Entonces, el dominio, en este caso, de la función f, que es x cuadrado, es todo R. Todo R. ¿Cómo lo vemos eso en una gráfica? En una gráfica lo vemos porque si nos fijamos en el eje X, pues hay gráfica o dibujo, hay gráfica para todos los valores de X. Vosotros diréis, pues para estos valores de X yo no veo la gráfica. Bueno, es que se saldría de la pantalla porque esto sigue hasta infinito, pero se va abriendo hacia la izquierda, se va abriendo, abriendo, abriendo. Es decir, que si tú cogieras aquí un valor de X, que fuera un valor negativo, vamos a llamarle X sub 1, bueno, pues si yo subo, si voy subiendo para arriba, llega un momento en que me encuentro que sí que hay gráfica, ¿vale? Porque esto sigue subiendo. Y lo mismo pasa para la derecha. Si yo tengo aquí otro valor x2, pues subo, 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 y entonces veo que sí que hay gráfica. Llega un momento en que hay gráfica, ¿vale? Por eso ponemos que el dominio es todo R. ¿Que va muy hacia arriba? Sí, pero se va abriendo siempre a la izquierda y a la derecha. Entonces el dominio es de esta función x cuadrado es todo R. Y de esta, pues esta le pasa igual. Yo aquí le he dado valores 2, 0, 3, pero realmente le puedo dar cualquier valor. Desde menos infinito hasta más infinito, cualquiera. ¿Vale? De forma que si yo miro aquí en el eje X, también lo veo. En el eje X veo que los valores de X, todos estos valores de X, tienen gráfica encima o debajo. Si yo cojo, por ejemplo, este valor, le llamo X1, pues veo que sí tengo gráfica debajo. Si yo cojo aquí un X2, pues yo veo que tengo gráfica encima. Es decir, que siempre para cualquier valor de X, de la recta X o del eje X, pues vemos que existe un valor de Y. Por tanto, el dominio de esta función, que es 2x menos 5, es también todo R. ¿Vale? Otro concepto. Recorrido o imagen de una función f, que se escribe imagen de f. Es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente y. Es decir, el dominio es los valores que toma la x y el recorrido o imagen es el conjunto de valores que toma la y. Vámonos a estas dos funciones. La x hemos visto que puede tomar valores de menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Lo vemos aquí en la tabla de valores, le puedo dar yo valores de menos infinito a más infinito. Pero la y hemos visto que solo toma valores 0 o positivos, va para arriba. No toma valores negativos, no hay dibujo para la y negativa. Debajo del eje X no hay dibujo. Entonces, la imagen de la función f, en este caso es el intervalo desde 0 incluido hasta el infinito. ¿Vale? Desde 0 hasta el infinito, ¿lo veis? Los valores de x suben. Estas dos ramas de la parábola van hasta infinito. En el caso de abajo, ¿cuál sería la imagen de f? Bueno, pues igual vemos como esto sube hasta infinito, esto baja hasta menos infinito. Entonces ocurre que, en este caso, la imagen es todo R. Todo R, desde menos infinito hasta más infinito. La variable y, que la representamos aquí en vertical, en altura,
Puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Ese es el dominio y la imagen. Y por último, comentar sobre las funciones algo importante, y es lo siguiente. Vamos a dibujar unas funciones. Imagino que esto fuera, y aquí tenemos dos ejes de coordenadas. Bien, supone que nosotros tenemos una gráfica de una función que fuera así. Por aquí, atrás. Bien, imaginaos que esto es una función, la gráfica de la función f de x. Y aquí tenemos otra gráfica que va haciendo esto. Esta es la gráfica de la función g de x. Dos gráficas de dos funciones distintas. Entonces, fijaros, si yo cojo un valor de x aquí, que llamo x1, pues veo que tengo un valor de y. El valor de y, que le corresponde cuando llego a la gráfica, es este. ¿Vale? Que le puedo llamar i1. Vale. Entonces, veo que tiene un valor. Vamos a llamarle i1. Pero hay otros puntos, como este, vamos a llamarle x2, que si subo, en la vertical me encuentro un valor de la función, que si voy para acá, estará aquí. Vamos a llamarle i2, este de aquí. Sigo subiendo y me encuentro otro, que es i3. Pero es que sigo subiendo y me encuentro otro, i4. Entonces lo que ocurre es que x2 a x2 le corresponde i2, i3, i4. Tres valores distintos de la variable. Tres valores distintos de la variable i. Eso en una función no puede ocurrir. Por tanto, f de x no es una función. Es decir, si a un valor de x le corresponde más de 1, entonces no es función. Le puede corresponder con mucho 1, como aquí. Como en esta gráfica hay valores, con que haya un valor ya es suficiente. Algún valor de x que le corresponda a más de un valor de y, entonces ya no es función. En cambio, en esta gráfica, cualquier valor de x que cojamos, por ejemplo, x1, le corresponde un único valor de y, este, y1. Si cojo aquí x2, pues lo mismo ocurre. Es decir, que le corresponde, a ver, no sé si se puede hacer esto. Eso. Le corresponde un único valor, vamos a llamarle i2, de la variable i. De la variable i. Entonces, cuando esto ocurre, cuando cada valor de x tiene como mucho un solo valor de y, entonces sí es una verdadera función, ¿vale? Esta sí es una verdadera función. Le puede corresponder a cada valor de x un valor de y o ninguno. Es decir, puede haber valores de x que no tengan función. Eso sí está permitido. Es decir, por ejemplo, algo como esto. Si yo tengo aquí mi eje x y mi eje y,
por ejemplo, tengo esto así, de repente se corta la función, pero por aquí continúo haciendo otra cosa. Vamos a poner esto en nota vertical, que no puede traer problemas como antes. Imaginaros que es así. Bueno, aquí valores de x, este es x1, no tiene función, veis que no tiene dibujo ni encima ni debajo. Entonces x1 no pertenece al dominio, pues no tiene función. Pero si es la gráfica de una función, puesto que cualquier valor que cojamos, por ejemplo este, le corresponde un único valor de y. Si cojo este, le corresponde un único valor de y. Es decir, no se choca más veces con la gráfica por encima o por debajo. Entonces, esto sí es una verdadera, es la gráfica de una verdadera función. Entonces, lo que no puedo hacer las gráficas es, por ejemplo, ir hacia atrás. ¿Vale? Si van hacia atrás, o incluso si se pone la gráfica vertical, tampoco es función. ¿Vale? Es decir, la gráfica puede subir o bajar, pero tiene que ir siempre, digamos, de izquierda a derecha, avanzando. Se puede cortar, pero va avanzando, se puede cortar, sigue avanzando, ¿vale? Pero no puede ni ponerse vertical ni volver hacia atrás. En ese caso no es una función.